lo que hago actualmente, ¿vale? Aunque sigo vinculada a todo el mundo de la formación inicial, porque la congregación me sigue pidiendo, ¿no?, como que coordine un poquitín la formación inicial a nivel internacional. Mi tarea principal, que también es de acompañamiento, yo estoy trabajando en una casa de personas sin hogar, ¿vale?, que la congregación tiene en Salamanca, y es acompañar los procesos, ¿no?, de personas muy deterioradas en las que de alguna manera intentamos que vuelvan a medio intentar normalizar la reincorporación a la sociedad y a la vida, ¿no?, cuando sus niveles de normalización son muy basiquitos y muy precarios, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es lo que me ocupa el día a día y nada. Y después, pues toda la trayectoria que traigo de haber estado mucho tiempo en casa de formación acompañando procesos de discernimiento de gente para la congregación, ¿vale? Es verdad que a mí lo del acompañamiento no sé si me gusta o me disgusta, pero me he formado en ello, ¿no? La vida te obliga. En algunos momentos pues lo he disfrutado más y en otros pues menos. Yo soy un poco, bueno, creo que soy bastante clara cuando expreso algunas cosas y bastante convencida de algunas de las afirmaciones que vais a escuchar. Los que ya me conocéis no os voy a asustar de esto que voy a decir y Fernando igual me mata. Pero si terminando esta charla, este encuentro, esta conversación, algunos entra miedo a acompañar, yo estaré muy satisfecha por lo que es el respeto o el recelo al acompañamiento, ¿vale? Yo que llevo mucha trayectoria siempre digo que ahora cada vez quiero acompañar menos. A mí que me pidan un acompañamiento es un marrón, ¿no? Pero es apasionante y seguro que saldréis motivados con el temor y temblor que supone ponernos delante del corazón de otra persona y de acoger lo que la otra persona te ofrece y te pone por delante. Yo voy a partir de dos definiciones que creo que ayudan a después poder entender algunos elementos de los errores. No sé si os es más fácil verme la cara a mí y escucharme o poder tener algo de PowerPoint, porque esto del online a veces es muy complicado. Hay gente que prefiere escuchar todo lo que yo voy a dar, después lo vais a tener si Fernando considera adecuado el que lo podáis tener, ¿vale? Por escrito. Si quieres, María, lo que puedo hacer es, como tenemos un grupo de WhatsApp con los que estamos en la formación, lo paso por ahí para que lo tengan Vale. y tú estás hablando nuevo mientras, ¿vale? Vale, o sea, yo, vamos, es muy básico, he puesto las dos definiciones para que las tengáis delante y después un esquema de los errores para que tengáis el esquema delante, no hay mucho más, pero bueno, a veces ayuda a visualizarlo porque es muchas palabras. Bueno, yo parto de dos definiciones, una es de Dolores Alexandre, ¿no?, que ella dice: acompañar es asistir al largo proceso de gestación de la vida nueva que el espíritu está creando en otro y estar junto a él, atento a los signos de su proceso, sin querer precipitarlo ni controlarlo, consciente de que es inútil sustituir un trabajo que solo puede hacer el otro, pero estando ahí para animar, sostener, tirar con cuidado y a tiempo, de una vida frágil que apunta y que lucha por salir a la luz. A mí me parece brillante esta definición, porque es eso. La vida es del otro, la historia es del otro y la tiene que forjar y acoger y vivir el otro. Nosotros estamos al lado para sostener, alentar, animar, poner luz, pero no para vivir ni sustituir al otro, ¿vale? Y eso a veces es un poquito peligroso, pues porque a veces queremos eso, pues que el otro solucione rápido las cosas y que nosotros pues nos impacientamos o sustituimos o protegemos de más, ¿no? Después vamos a ir viendo algunos de esos errores, de esas trampas que todos tenemos. Y otra definición que a mí también me ayuda mucho, en la que creo profundamente en el acompañamiento, es de Lola Arrieta, ¿vale? Lola Arrieta es una carmelita de Luna, quizás es menos conocida, a lo mejor para vosotros sí, porque muchas cosas de acompañamiento en nuestra formación la hemos dado con ella y se han ofrecido muchos textos de ella. Pero bueno, Dolores Alexandre pues es más conocida a nivel teológico. Lola Arrieta dice que el acompañamiento es una relación de ayuda total y espiritual,
en la que se propicia que la persona crezca y madure en consistencia, responsabilidad y libertad, para orientar la vida según el querer de Dios o para clarificar alguna situación concreta en la que se busca orientación o apoyo. ¿Vale? Hay que tener muy claro que el acompañamiento, y entiendo que en este marco al que me estoy refiriendo, que sois vosotros, que sois catequistas o animadores de comunidades, bueno, estáis vinculados al ámbito de la fe, a lo parroquial o a lo pastoral de un colegio, el acompañamiento es acompañamiento espiritual, ¿vale? O sea, nosotros acompañamos el proceso de personalización de la fe y de búsqueda o discernimiento de la voluntad de Dios para la persona, ¿no? Sea de una edad o de otra, sea más joven o sea más adulto, en la etapa o en el momento vital en el que se encuentre. Que el acompañamiento es arte y ciencia, o sea, el acompañamiento uno no acompaña por generación espontánea y ya lo sabe hacer, sino no, a veces acompañar se aprende y se aprende, o sea, no digáis, no, es que a mí no se me da bien, es que a mí me... No, uno aprende ciertos trucos, ciertas herramientas y ciertos modos y puede acompañar perfectamente, ¿vale? Entonces, muchos autores nos lo dicen, dicen, mira, es ciencia y es arte. Hay gente que tiene más habilidad, pues porque tiene más capacidad de escucha o tiene unas ciertas dones que pone al servicio, pero la mayoría de las veces, pues cuando uno aprende y, ¿no? y se forma un poquito, pues lo hace perfectamente. Pero sí que está claro que no podemos acompañar sin una actitud honesta y comprometida ante Dios y ante la comunidad, ¿vale? O sea, si hay algo fundamental en el acompañamiento para el acompañante, es que él vive de manera honesta ante Dios y ante la comunidad y que él tiene acompañamiento también, ¿vale? O sea, es muy importante el vivirnos acompañados para poder acompañar. Y muchos de los errores o muchas de las cosas que vamos descubriendo con nuestros acompañados lo descubrimos gracias a que con nosotros lo están haciendo también, ¿vale? Entonces, bueno, pues partir de esa premisa. Y esto es un previo irrenunciable. O sea, no podemos acompañar si no estamos siendo acompañados. De aquí podemos tener muchas variantes. Y esto lo digo especialmente para la gente mucho más jovencita, ¿vale? Que quizás también a veces a los que nos cuesta un poquito más dejarnos acompañar, ¿no? Cuando uno lleva mucho más recorrido o ha procesado mucho más, ¿no? O mucho más discernimientos y todo eso, pues a lo mejor en un momento determinado de su vida, con cierta edad, pues frena o para o tiene otro tipo de acompañamiento, ¿no? Pero cuando estamos iniciándonos es muy importante el vivirnos ahí, en el ser acompañado. ¿Qué se pide al acompañante? Al acompañante le pedimos ser de la comunidad, es decir, que esté vinculado a la parroquia, a un grupo de fe, ¿no? Que forme parte de ese cuerpo comunitario, que inspire confianza, que tenga una fe vivida y experimentada. Y esto no nos corresponde más que en la etapa en la que nos encontremos, ¿no? Nos hablamos muchas veces de que los acompañantes tienen que ser personas maduras, ¿vale? Muchas veces, pues, pretendemos que la gente viva lo que no le corresponde, ¿vale? Entonces, si yo tengo una persona que va a acompañar y tiene 25 años, tiene que tener la madurez de un joven de 25 años. Y si la persona que va a acompañar tiene 35 años, pues es que tenga la madurez de 35 años. Entonces, el joven de 25 años que no se asuste, porque lo que tiene que ofrecer o lo que va a acompañar o desde donde va a acompañar es desde sus 25 años y lo va a hacer maravillosamente bien, si está ahí, en esa etapa de su vida y en ese momento. Y digo porque como veo gente de mi generación, de los 40 y tantos, y gente más jovencita, ¿no? Claro, yo puedo decir cosas y dirás, pues yo esto es imposible. No, tú lo puedes hacer con tus 25 años, ya está. No te vamos a pedir que lo acompañes, que tengas la experiencia, ni que vivas lo que una persona de 40, porque no lo has podido vivir. Pero con tus 25 años puedes hacer muchas cosas mucho bien y acompañar muy bien. Porque los que tenemos 40 y tantos que estamos aquí con vosotros, hemos empezado con los 20 y tantos. Y ahora podemos decir esto, ¿no? Entonces, a mí eso sí que me parece también importante, porque a veces también es como, bueno, porque acompañamos procesos, pues,
Siempre se ha dicho si se puede acompañar a alguien más adulto que tú o no. Bueno, pues dependerá de los procesos vitales del acompañante y de las situaciones que los acompañados puedan presentar, que también iremos viendo avanzando en la charla. Se pide al acompañante una actitud contemplativa, de escucha, de asombro por la obra de Dios, ¿no? Eso de que uno sea todavía capaz de sorprenderse porque Dios actúa y que el Espíritu actúa, ¿no? Un plus de calidez humana, que sea capaz de querer a las personas, ¿no? Y de querer a quien tiene delante. Le caiga bien o no, le pise el juanete o no, porque esto es muy peligroso en el acompañamiento. Estamos en un grupo de catequesis, nos repartimos a los niños el catequista con el que llevo, la catequista con el que llevo el grupo, y ay, este me cuesta mucho, este no lo quiero yo, este te lo doy a ti. O ay, este me encanta, me lo pido. Eso solo me ha pasado a mí, a vosotros no os pasa, pero a mí me ha pasado y yo lo cuento para que no os pase, ¿vale? Porque a veces esto es un peligro del acompañamiento, de elegir. Igual que también los jóvenes eligen. Ay, es que este, como me pide, pregúntate qué está pasando. De todo podemos sospechar y en todo podemos entrar. Y todo tiene sus virtudes y su buen hacer y todo tiene pues su peligro, ¿vale? Entonces no nos vamos... Pero bueno, son cositas que yo voy diciendo porque me parece que a veces pues nos pueden ayudar a clarificarnos un poco ahí. Y se le pide al acompañante, que esto es muy importante, el no temer emociones fuertes, ni sentimientos profundos, ni experiencias misteriosas, ni nada de lo que el ser humano puede vivir. A veces nos encontramos, y es fácil, que los acompañados pues nos expresan situaciones que están viviendo, que a veces a nosotros se nos atragantan, no a ellos, sino a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues también se nos pide el que seamos capaces de entender, ¿no? Pues todo lo que un ser humano puede vivir, ¿vale? Y si por un momento hay algo que sentimos que nos supera, pues para eso está el que, bueno, pues que veamos si tenemos que seguir con ese acompañamiento o no. Pero no nos podemos asustar de lo que vivimos como seres humanos, ¿vale? Y menos cuando acompañamos. Entonces, hay una definición, bueno, hay un libro muy bonito de acompañamiento, que son dos autores, Barry y Connelly, ¿vale? Sobre la dirección espiritual y todo eso, y aparece el discernimiento y aparecen como elementos muy claves. Le mandaré la referencia a Fernando porque puede ayudar, ¿no? Como formación permanente o lo que sea, que ellos dicen, ¿no? Que a los acompañantes se les pide que no sean perfectos, pero sí maduros, que asuman compromisos, que sean optimistas, pero no ingenuos, que sean joviales, pero sin buscar la popularidad, que hayan sufrido algo sin ser aplastados por este sufrimiento, que hayan podido amar y ser amados, que han conocido el esfuerzo que implica cultivar la amistad, que tengan amigos a los que aman profundamente, que hayan experimentado el fracaso y el pecado, el propio y el de otros, pero que se encuentren a gusto consigo mismos. Que sean personas, ¿no? Que tienen experiencia de haber sido salvadas y liberadas por el Espíritu y que hayan podido, ¿no? Como superar el fracaso y ese pecado. Que no tengan demasiado miedo a la vida con sus sombras y sus luces y con todo su misterio. Pues casi nada, lo que se nos pide. Pero es así, ¿qué se nos pide? Pues que seamos de los normales. De los normales, que somos capaces de decir, bueno, pues sí, todos, ¿no? Y que a veces pues nos sentimos reconocidos en muchas de las historias que los otros nos pueden contar y que, bueno, porque formamos parte de esta humanidad frágil, habitada, pero que quiere seguir caminando a la luz, ¿vale? El acompañante es compañero, testigo de fe y enviado por la comunidad. O sea, tenemos que entender que el servicio de acompañamiento es un servicio. Y no solamente es que yo lo busco, sino que otros me confían, me lo piden y que está al servicio de la Iglesia. Igual os puede ayudar un poquito, así que escribáis, si tenéis un papelito cerca, que podáis decir, bueno, en este previo, 3 elementos que crea
que hacen posible el acompañamiento, que son aciertos en el acompañamiento. Y digo, mira, yo estas 3 cosas me parece que son importantes, que si las hago, el acompañamiento va bien. Y otros 3 elementos que considero que son un error garrafal. Dice, ya con lo poquito que me ha dicho María, ya hay 3 cosas que digo, esto yo lo hago mal, seguro. No lo vais a compartir, ni esto va a ser público, ni tenéis que sacarlo a la luz. Pero sí para que cuando acabemos la charla, si alguno de ellos pues se ha iluminado, se ha resituado o dice, pues mira, estoy acertada en los aciertos y en los errores. Porque a veces lo mejor del acompañamiento no es saber lo que hay que hacer, que eso es muy difícil, sino saber lo que no hay que hacer. Y ya con saber lo que no tengo que hacer, la cosa cambia mucho. ¿Vale? Os doy un minuto solamente. Bueno, pues vamos comenzando. Yo decía que aunque el acompañamiento es verdad que no se reduce a una técnica, ¿vale? Sí que hay algunos aspectos prácticos que si se aprenden, funcionan y favorecen y dan cauce a la posibilidad del acompañamiento. Para situarnos de manera adecuada, yo voy a hablar de los errores en 3 dimensiones. Cuando pensamos en un acompañamiento hay como 3 partes que están siempre presentes en el propio acompañamiento. Una cosa es la estructura del acompañamiento, otra cosa es la relación que se genera en el acompañamiento entre acompañante y acompañado, y otra es el contenido, ¿no?, que se trabaja o que se materializa en la conversación de acompañamiento, ¿vale? Las 3 son importantes, ninguna de ellas es ingenua, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de la estructura, a lo que me refiero es a todo lo que pueda ser la parte externa, el encuadre, ¿no?, a todo lo que es la planificación propia del acompañamiento, ¿no? Para que nos sirva un poco para clarificarnos, os pongo un ejemplo y con las propias palabras se entiende, ¿no? La estructura es como el andamiaje, ¿no? Cuando estamos construyendo un edificio hace falta un andamiaje externo, que además es feo, rígido, y tú dices, esto tiene que estar en la casa, y tú dices, pues sí, porque si no se cae la casa, ¿vale? Entonces, la estructura es como la parte más rígida y tú dices, uff, esto parece que es hasta forzado, pero tiene su sabiduría, ¿vale? Después ya la estructura se podrá ir quitando, se podrá manejar un poquito, pero es necesaria al principio. Aunque a veces pueda parecer encorsetamiento, y yo soy consciente de ello y yo lo he padecido, ¿vale? Y parece hasta rígido, a la larga crea límites configuradores y favorece el acompañamiento. A ver, el acompañamiento no es una conversación sin más en un bar tomando una Coca-Cola con el joven o la joven de turno. Eso es necesario y será bueno y es preformativo y es previo a la... Pero el acompañamiento tiene otras dimensiones y por eso es bueno estructurarlo, ¿vale? Porque nos va a dar garantía y seguridad también a nosotros mismos. Entonces, uno de los primeros errores del acompañamiento es no resituar la mediación del acompañamiento en el conjunto de otras mediaciones dentro de la Iglesia, ¿vale? El acompañamiento en la vida cotidiana solo cumple su función adecuada si se entiende como mediación de la Iglesia que ayuda a la persona que desea seguir a Jesús, que ayuda a la persona a procesar todo lo que vive bajo el ámbito de la fe. El acompañante media pues para alentar, clarificar y discernir esa vida cotidiana, pues también desde los valores del Evangelio. La mediación del acompañamiento pertenece a la tradición de la Iglesia. O sea, esto no es una moda que ahora nos hemos dado, es decir, venga, ahora hay que acompañar, porque además está el coaching, todo el tema de las terapias psicológicas y no sé qué. Entonces dice, bueno, pues también
la Iglesia que meta mano por aquí, ¿no? Sino que esto forma parte de toda la tradición de la Iglesia, de toda la historia, ¿vale? Y la psicología viene después. Digo que esto parece que, ¿no? O hay grandes ámbitos psicológicos que nacieron, ¿no? Pues con los grandes místicos que fueron capaces, ¿no? De descubrir qué vive y cómo ofrecer cauces a las personas cuando viven aquello. Pertenece a la tradición de la Iglesia y tiene como finalidad el discernimiento. El discernimiento en toda su amplitud, ¿vale? El discernimiento debe decir qué voy haciendo con mi vida, qué voy decidiendo con mi vida y cómo lo hago bajo, ¿no? Pues la luz de Dios, de la voluntad de Dios. Y es efectiva esta mediación cuando se entiende y se sitúa en el marco de otras mediaciones, ¿no? Hay otras mediaciones que son el grupo de catequesis, hay otras mediaciones, ¿no? Con la experiencia de comunidad eclesial, el vínculo a una parroquia, bueno, pues no, tenemos otra gente que no está en grupo o que no hay grupo en la parroquia que es para esta persona, digo que como la iglesia es muy amplia y hay mucha vida parroquial, pues, bueno, hay una mediación que es el grupo, hay otra mediación que es el voluntariado, ¿no? La experiencia de autodonación, de caridad, que eso también forma parte de la fe. Y hay otra mediación que es la oración personal, la vida sacramental, ¿no? La experiencia del encuentro con Dios y la escucha de su palabra. El acompañamiento es una mediación más, no es la mediación. Y está dentro de todo ese conjunto. La persona, el sujeto necesita al grupo, necesita entregarse y darse, necesita recibir de Dios, de su palabra, del encuentro, ¿no? En los sacramentos o en la oración. Pensar que el acompañamiento lo va a solucionar todo y que es lo más importante es un error. No, el acompañamiento es, y podemos tener acompañamiento porque hacemos mediación con todos los elementos que acabo de nombrar, ¿vale? Si estas mediaciones no existen, convertimos el acompañamiento en un encuentro de ayuda mutua, que está muy bien y que a veces es bueno, pero los desligamos de la esencia del acompañamiento espiritual, que es el proceso de personalización de la fe de la persona y de cómo la fe se va haciendo vida y la vida ilumina la propia fe, ¿vale? Necesitamos en el acompañamiento animar, iniciar o fortalecer estas mediaciones. Pues si los jóvenes o los no jóvenes o los adultos no tienen grupos, pues animarlo a ellos, porque forma parte también de ese proceso que les puede ayudar a nombrarse, a expresarse, ¿no? A vivir algunos elementos importantes de su vida. Si no tienen, ¿no? Pues voluntariado, compromiso social o algo que ofrecer a otros, pues también animarle a ellos. Y si no tienen vivencia sacramental o no tienen oración personal, pues también desde el acompañamiento animarlo a ellos, ¿no? El acompañamiento que no ponga de manifiesto la correlación entre todas estas mediaciones puede ser confundidor, ¿no? Y a veces pues, puede ser un desahogo psicológico que viene muy bien y se necesita, pero hay que enmarcarlo, ¿no? Y darle continuidad o contenido desde ese ser mediación con otras mediaciones. Porque podemos dicotomizar la propia vida de la persona, ¿no? Como de algunas cosas lo hablo en el acompañamiento que no tiene nada que ver con mi grupo de fe o porque yo no tengo esa dimensión un poquito más desarrollada. Está claro este error, ¿verdad? Y más o menos lo entendemos. Otro error de la estructura es no establecer un contrato en la relación de trabajo. Y aquí me voy a detener un poquito, porque dices, ¿trabajo? Sí. El acompañamiento es un trabajo y cuando tú te pones a trabajar, a compartir con la persona, tú generas una relación de trabajo con ella, ¿vale? Y requiere un contrato por ambas partes. A ver, no nos pongamos en lo civil como tal, sino de alguna manera la persona tiene que saber a qué se atiene y qué le vamos a ofrecer y nosotros tenemos que tener claro qué le vamos a pedir a la persona y cómo lo vamos a llevar adelante. Y eso hay que enmarcarlo de alguna manera, ¿vale? No se contribuye a la confianza y al buen desarrollo del acompañamiento si no existe ese contrato previo de saber las dos partes a qué se atienen, ¿vale? Establecer un contrato significa generar una alianza previa, ¿no? Y disponerse las dos partes
a que colaboren en pro de la finalidad que sea consensuado, ¿no? Es decir, nosotros vamos a tener acompañamiento, pues, por ejemplo, para hablar acerca de la vida y para descubrir cómo va siendo iluminada por Jesús. Pues ya está, las dos partes. Mira, yo el acompañamiento va a consistir en que poquito a poco vayamos descubriendo cómo es tu camino de seguimiento. O voy a aprender a encarar alguna situación que me resulta complicada y necesito contrastar desde la fe, pues también cómo vivirla o cómo llevarlo adelante. O quiero hacer un discernimiento vocacional o tomar una decisión en mi vida, como un poquitín enmarcar todo ese tipo de cuál es la finalidad del acompañamiento. Claro, a veces es muy complicado y yo lo he vivido, ¿no? Pues porque muchas veces el acompañamiento no nace o no parte del acompañado, es que mira, es que yo quiero que, ¿no? Sino que a veces en el propio grupo de fe, pues ofrecemos la posibilidad del acompañamiento y le decimos, niños, vamos a ver, estáis en fe, estáis en confirmación y vais a tener acompañamiento. Y lo sentamos delante nuestra y le decimos, traca, traca, esto es lo que hay. Y así es, y es bueno hacerlo, ¿eh? O sea, que yo creo en ello, porque a veces tampoco los jóvenes saben muy bien descubrir algunos elementos o herramientas que le pueden ayudar y lo hacemos bien. Pero claro, eso supone pues todavía enmarcar mejor cuál es en qué consiste el acompañamiento y qué pueden pedirle. ¿Vale? En el acompañamiento también se organiza como previo, como estructura, la periodicidad. Cada cuánto tiempo vamos a tener el acompañamiento, ¿no? Y el tiempo que va a durar la propia entrevista de acompañamiento, ¿no? Porque sí que es un proceso o es adecuado como que tenga cierta sistematización, ¿no? Que, bueno, pues los chavales o la persona adulta vaya encontrando que cada X tiempo se va a parar para dar razón de lo que vive, cómo vive ¿no? Y de cómo lo quiere vivir, ¿no? Cuando las entrevistas las dejamos al arbitrio, al ritmo del acompañado, ¿no? Fomentamos sin darnos cuenta el que se rijan por el gusto, por el criterio del gusto. Que me apetece, tengo ganas, llamo al catequista y me siento en el acompañamiento. Que no me apetece, no tengo ganas, huyo del catequista y no hay quien me coja. Cuando yo no puedo solo con esto que me pasa en la vida, SOS, necesito que alguien me ayude. Cuando no me entero ni de lo que vivo, pues no tengo acompañamiento, ¿no? Cuando no hay una sistematicidad, el riesgo, el peligro es, pues eso, cuando estoy a gustísimo, me encanta y estoy encantado de escucharme a mí mismo, pues 3 horas con el acompañante. Cuando me cuesta nombrar y acoger o asumir lo que voy descubriendo, es que no tengo tiempo, que estoy de exámenes, es que tengo que estudiar, es que, ¿no? 25.000 excusas. Esto que puede parecer muy exagerado y que gente muy jovencita es muy difícil, pues porque no tienen necesidad o no han descubierto la importancia del acompañamiento, porque la tienen que ir descubriendo poquito a poco, pues somos nosotros los que tenemos que aprender a manejar esa estructura externa, ¿no? Decir, mira, es bueno que quedemos una vez al mes. Es bueno que quedemos cada 3 semanas y que aunque quieras o no, o sea, aunque tengas materia o creas que no tengas materia, hacemos conversación de lo que has ido viviendo en este tiempo, de lo que sea, ¿vale? Tampoco es bueno dejar la decisión del acompañamiento al acompañante, ¿vale? Igual que el acompañado, pues no es bueno que maneje todo esto, pues tampoco dejarlo, ¿no?, al arbitrio del acompañante, ¿no? Pues porque puede también a veces minar la libertad y fomentar la sumisión del acompañado, ¿vale? Entonces, lo bueno es, por eso es bueno decir, mira, según la necesidad o según veamos a la persona que tengamos delante, lo habitual es que cada mes o mes y medio haya una entrevista de acompañamiento, ¿vale? Y manejarlo en función de eso, pues justo del acompañado en relación a cuál es la finalidad del acompañamiento. Hay acompañamientos que son como más sistemáticos de una vez al mes porque, bueno, acompañamientos muy seguidos no son buenos porque en el fondo, aunque vivamos muchas cosas, no nos da tiempo de elaborarlas como para poder hacer materia de conversación en el acompañamiento, ¿vale?
Entonces, a la gente jovencita, la vida, mira que tienen emociones fuertes y van y vienen con mucha velocidad, pero no se paran con ellos. Entonces, de una semana a otra no ha pasado nada, aunque haya pasado todo, pero ellos no se han enterado. Entonces, a veces que también los tiempos hacen, ¿no? Y yo creo que eso sí que es bueno, que menos de un mes, creo que a no ser que sea una cosa como muy específica, una situación concreta que requiera como varias conversaciones más seguidas, en un acompañamiento normal y corriente, lo habitual es un mes, mes y medio para las entrevistas, ¿vale? ¿Cuál es el tiempo de duración adecuado? Este es otro tema. Este es otro tema porque los acompañantes, que si tenemos o no tenemos tiempo, a veces tenemos tiempo, lo que pasa que es que le dedicamos al acompañamiento de más que no hace falta, ¿vale? Más de una hora, y si me pongo como así, hora y media, malo. Primer error, alargar el tiempo del acompañamiento, ¿vale? Entre otras cosas, porque si está bien enmarcado el acompañamiento y va fluyendo con cierta normalidad, llega un momento en el que no cabe más. La persona ha nombrado alguna cosa ya y no va a elaborar ni a digerir más de lo que se está dando en esa conversación, ¿vale? Porque en el acompañamiento pasan cosas que tienen que ser asimiladas y para eso necesitan pararse con eso que surge ellos mismos y no hablar, hablar y hablar, ¿vale? No cabe más por la intensidad o la calidad de lo que se está expresando, ¿vale? Y después porque también eso la persona necesita quedarse con lo que ha acontecido en el acompañamiento, con lo que ha descubierto, con lo que ha nombrado, con lo que se ha enterado, ¿no? De que está viviendo y dejar que el espíritu actúe. Porque a veces si no somos nosotros los que marcamos, ¿no? El ritmo, la decisión o lo que tiene que vivir. Esto es como acompañar y guardar la vida, ¿no? Es decir, se inicia la conversación. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces el error es que alargamos mucho el inicio del acompañamiento. O sea, desde que yo me siento con el chaval hasta que yo empiezo a meterme en materia, a veces ahí se nos van los 3 cuartos de hora. Y dices, bueno, que me queda un cuarto de hora solamente. Según me ha dicho María, es una hora. Cuando entramos en materia, claro, pues esto nos va a pasar siempre y nos va a pasar a todos, ¿vale? Porque esto también va mucho en función del tipo de personas que tengamos delante. Hay gente que es muy circular, marea, 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 porque le cuesta la misma vida entrar en materia. Hay gente que es muy habladora y poco comunicativa. Hay gente que comunica directamente. Entonces tú llevas media hora y la persona no te ha dicho nada. Y tú aguantando estoicamente y además tú vengas y una pregunta y otra pregunta y otra pregunta para ver si acertamos por dónde entrar, ¿vale? Y la persona no quiere entrar y tú venga y dale y toma y daca. Claro, eso hay que manejarlo. No porque no nos vaya a pasar, que nos va a pasar, y no porque diga por la hora, pues te levantas y te vas. No, igual tengo que estar las 2 horas ese día con el chaval, o la chavala o la persona. La cuestión es que esto nos ayuda para que nos demos cuenta, porque lo vamos a hacer bien, mal y regular. Pero yo me voy dando cuenta de que esta persona tengo yo que ajustarla un poquito más al principio. A esta persona tengo yo que ir, ¿no? Porque uno de los errores del acompañamiento a veces es la espontaneidad, ¿vale? O sea, cuando uno se decide acompañar a otra persona, hay una cosa que yo siempre digo que esto es regla básica y es, uno tiene que preparar antes el acompañamiento. O sea, el acompañamiento tiene 3 partes, el antes, el durante y el después. El antes, porque cuando yo voy al acompañamiento yo tengo que pensar, a ver, esta persona, ¿dónde estoy con ella? ¿No? ¿Y qué le voy a ofrecer en el momento del encuentro? Según se ha ido dando la trayectoria con ella, ¿vale? El durante, pues porque no, bueno, porque es el trabajo gordo, es la entrevista de acompañamiento. Y el después, porque cuando yo acabo el acompañamiento, yo recojo por escrito lo que ha ocurrido, qué pistas voy teniendo, qué tarea o materia de conversación voy haciendo con el chaval o la chavala, ¿no? Y hacia dónde va apuntando la cosa. Para que cuando tenga el siguiente acompañamiento yo cojo mi cuaderno, retomo y veo a ver por dónde.
a veces es muy difícil, o sea que yo no estoy diciendo esto porque esto sea mágico ni fácil. Y hay gente que te cuesta mucho más trabajo, y hay gente que fluye más porque la propia persona, la psicología, igual que nosotros como acompañantes, hay acompañantes que somos más ágiles para ciertas cosas y nos cuestan muchas más otras, ¿no? Pero es bueno que decimos, mira, los tiempos, porque a veces esto es como la oración personal. Yo siempre lo explicaba a las novicias. Decía, si yo estoy a gusto y bien en la capilla, 3 horas, me como los cristos. Pero si resulta que lo que me está pasando o lo que yo tengo que ponerme delante de Dios o delante de la persona del acompañamiento me coge el pellizco por dentro, chinchetas en los cojines parece que teníamos. Salimos corriendo y no queremos, porque a veces los acompañamientos pues son... Entonces, hay que ir enmarcando que en el acompañamiento tenemos un inicio, un previo, es decir, hola, ¿qué tal? ¿No? Hoy de qué quieres hablar, no sé qué, el desarrollo de la conversación y un cierre. Y eso en hora y cuarto se tiene que dar. Yo no estoy hablando de toda la parte preformativa, de motivación, de enganche que con alguna gente, con algunos jóvenes hay que hacer, ¿no? Como yo digo, mira, yo no creo en los acompañamientos en los bares. O sea, eso de ir a tomar café. Ahora, yo lo he hecho con muchos jóvenes para motivar, enganchar y después poder hacer un acompañamiento, ¿vale? Porque a veces es más distendido, porque a veces no, está fuera del marco de lo psicológico incluso, ¿no? Parece que si nos reunimos en una sala, no sé qué, parece que está uno yendo, pero a veces es necesario y yo lo, vamos, y hacerlo, si eso ayuda a que la persona, pero no si eso entretiene a la persona, sin más, sino si eso es previo a que después se dé otro paso, que sea poder hacer el acompañamiento en otro lugar, porque cuando tú estás en un bar, vamos, yo no sé, en Sevilla, en Madrid, digo, en todos los sitios, es muy complicado. Primero que qué vergüenza que me va a escuchar de al lado. De junto que si tienes música, no sé qué, tú estás, ¿qué? ¿Qué has dicho? Perdona. ¿Sabes qué? Yo, como acompañante, no estoy centrada tampoco en escuchar atentamente lo que la persona me está diciendo, ¿no? Entonces, siempre, y bueno, yo siempre he sido una lucha que he tenido en todas las parroquias, cuando he pasado por las que he pasado, y dije, bueno, es que mucho decía acompañamiento, mucho decía acompañamiento, ¿podéis tener una sala en condiciones? Hasta bonita, por favor. ¿Vale? Es decir, cómoda, no que está uno en la parroquia de Sevilla que ha cambiado mucho, pero en mi época un frío que te moría en aquellos salones o esas sillas marrones frías como un demonio y sentabas a la persona con la mesa al lado, ¿no? Y hacías aquello. Bueno, y era posible, o sea que también eso, Dios actuaba ahí. Pero un poquitín, yo creo que sí que es necesario enmarcarlo ahí, ¿no? Es decir, el tiempo es muy importante y habrá conversación que requiera un poquito de más tiempo, pero somos conscientes de cuándo estamos utilizando el tiempo para el bien del acompañamiento y del acompañante en ese momento concreto y cuándo estamos utilizando el tiempo porque no sabemos qué hacer y estamos el acompañado mareando y tú más mareada o mareado todavía y no sabes por dónde meterle mano al asunto, ¿vale? Otro tema que es muy importante de la estructura es, y con esto yo soy muy seria, y Fernando me conoce, el tema de la confidencialidad. No podemos, o sea, la vida de los jóvenes no puede estar en boca de todo el mundo. Este tiene un follón, este con el padre está fatal, a esta el novio no sé qué, que no. O sea, la confidencialidad es sagrada. Y es la regla número 1. Y no lo podemos saltar. Y la persona tiene que saber y tiene que experimentar que nosotros le damos nuestra palabra. Y que nosotros no vamos a expresar ni a sacar nada de lo que la persona nos está contando, a no ser que ella nos dé permiso y creamos que es adecuado por su bien el poder contrastar con otra persona esos contenidos, ¿vale? Nosotros necesitamos ser discretos, prudentes y sensatos. Discretos porque debemos valorar la posibilidad de lo que es secreto, ¿vale? O sea, ustedes pensar, y vosotros todos habéis sido acompañados, creo, y si no, espabilaros.
Pero, claro, cuando una persona viene, te abre su corazón y te pone el corazón en tus manos, eso es sagrado. Porque no sabemos si la persona es la primera vez que lo cuenta, que lo narra, ¿no? Entonces, no. Y no respetar eso es abuso. Es abuso. Entonces, no. Ahora, habrá materia del contenido que la persona nos ofrece que a lo mejor nosotros tenemos que decir, mira, esto hay que hablarlo con tus padres, esto lo tienes que hablar con tu tutor. Entonces, nuestra tarea será el animar, el buscar o decidir junto con la persona cómo lo hacemos, ¿no? Porque tenemos que ser conscientes, cuando estamos entre adultos, no es problema, pero si acompañáis a menores y hay alguna situación que pone en riesgo la vida del menor, digo, yo no sé vosotros, pero a mí me ha pasado que yo he tenido que acompañar a gente en catequesis con problemas de anorexia, con problemas de droga. Entonces está muy bien que te lo cuente, hay que ver qué bueno, que es que el chaval ha encontrado con quien hablar, es un marrón, es un marrón. O sea, yo decía, por favor, que me toquen de los normales. Pues porque te tienes que embarcar en hablar con los padres, en hablar con los tutores o en el ámbito en el que os mováis, si estáis en colegio o en parroquia, ¿vale? Pero no podéis alardear ni sacar la información de la gente que tenéis en el acompañamiento, ¿vale? Yo creo que eso está claro. Pero a veces, estando claro, y yo lo digo así muy seria y no sé qué, todos hemos estado en grupos de catequesis, todos hemos estado en reunión de coordinadores y todos hemos estado en la pastoral juvenil y muchas veces hemos sobrepasado esa confidencialidad. Y como lo hemos hecho y sabemos que es Jesús Martel, levanta la mano. ¿Quieres preguntar? Te dejo. Sí, vamos, es de lo que estás hablando, una cuestión simple. Evidentemente la confidencialidad es la que es, pero entiendo que hay veces que hay cosas que superan al propio acompañante, ¿vale? Y que necesita hablarlo con alguien, pero dentro del ámbito de confidencialidad. O sea, creo que tampoco, que si yo estoy siendo acompañado, puedo sacarlo mi propio acompañamiento porque entiendo que también ese ámbito es confidencial, ¿no? Sí. O sea, por eso entiendo lo que estás diciendo, pero a veces que hay cosas que no superan. Sí. Y él está muy bien que lo apunte. Primero, porque hay cosas que no superan, con lo cual tendremos que, antes de yo hablarlo con otra persona, hablar si yo tengo, o sea, cuando nos superan ciertos acompañamientos, tendremos que ver si tenemos que seguir acompañando a nosotros, tenemos que derivar a la persona a otra, por el propio contenido del acompañamiento. No es decir, mira, si yo creo que no puedo con esto, porque sí que, bueno, es que esto es como todo. Bueno, respondo. Hay una parte que es muy importante en el acompañamiento, que es la supervisión. Es decir, yo acompaño, pero yo soy supervisada muchas veces en el acompañamiento. Y en el ámbito de la supervisión, esa confidencialidad está salvaguardada. Pero la persona sabe que yo a veces voy a contrastar ciertas cosas para acompañarla mejor. Y que yo me vivo en esa supervisión. ¿Vale? Yo creo que podemos entender, y si no, quiero que quede claro, ¿vale? Cuál es el nivel de confidencialidad y cuál es el nivel que no podemos sobresaltar, ¿vale? O sea, yo creo que a veces hemos hablado de más, de cosas que no son necesarias, ¿sabes? Porque yo puedo perfectamente entender que esta persona, pues este salía con no sé quién, pues ¿sabes que ahora el otro día me contó que no sé cuándo? Perdona, no hace falta, eso no, digo, no necesita desahogarse así en el acompañante. Cuando hay otra materia más gorda, sí. Y buscar los recursos que el acompañante necesita para acompañar en fidelidad y mejor para un bien del acompañado. Me explico la diferencia y, por supuesto, hay veces yo en muchos acompañamientos, cuando hay una situación o una materia un poco más así, mira, yo necesito contrastar esto, ¿me das permiso para con una persona en confidencia? Y lo he hecho y me han dado permiso. O sea, cuando la gente está a fondo, es fácil. Esto es más fácil vivirlo con gente más adulta que con la gente más jovencita, ¿vale? O sea, la gente más jovencita, pues les cuesta más todo esto, ¿no? Entre otras cosas porque ellos no miden la peligrosidad de algunas cosas. Entonces, con la gente más jovencita hay que ser un poquito más autoritario y decir, mira, no, esto es así y esto lo vamos a hablar. Si quieres, yo voy y hablo con tus padres, o te doy este, ¿no? O lo hablas tú y después quedamos o con el tutor, o, ¿no? Y
Y a veces pues supone un pulso, ¿eh? No es fácil, pero son las menos veces. Yo creo que también la mayoría de los acontecimientos son un poquito normales. Y hay algunas situaciones un poco más delicadas, pero que las puede manejar el acompañante, ¿vale? Entonces, cuando hay algo que supere, pues sí, en confidencialidad con alguien que está en el marco de referencia de la propia persona y de tu acompañante, lo vamos a hacer. Creo que aclarado, y si no, se me vuelve a preguntar o lo que sea, ¿vale? Parece María, que... Sí. una cosita. Entonces, como en los planteamientos previos y demás, en lo que es el encuadre, ¿esto el chaval lo debe saber, en tu opinión, en un primer momento, o es en función de cómo se vayan dando las cosas? No, me gustaría que me preguntaras, definieras esto. A ver, la confidencialidad sí la tiene que saber el chaval. Es decir, No, me refiero al tema, no a la confidencialidad, sino al existe tal circunstancia que me gustaría comentar con otra persona. Eso lo debe saber. En el encuadre no. A ver, vale. Yo cuando empiezo un acompañamiento, yo le digo, mira, yo quiero decirte también, ¿no? Que lo que vamos a ir hablando entre tú y yo no va a salir de aquí. En caso de que algún momento haya alguna cosa, pues yo ya iremos viendo si es bueno que lo compartamos con alguien o no. Con esta naturalidad yo se la expreso. Pero lo que decimos aquí es sagrado. Y yo a veces depende, si la gente es muy jovencita, digo yo, y te voy a decir una cosa, lo que yo digo también es secreto, ¿eh? Es decir, que también a veces los acompañados divulgan mucho a los acompañantes, ¿no? No, digo, o sea, yo con normalidad cuando empiezo un acompañamiento los marco así, es decir, mira, es importante que ¿no? Que los dos confiemos y que sepas que lo que aquí decimos queda en este marco de esta conversación, que de aquí no va a salir. Yo te aseguro que, ¿no? Que nada de lo que tú me cuentes yo lo voy a expresar fuera. Iremos, y si en algún momento alguna cosa pues creemos que tiene que se compartida con otras personas, pues ya juntos iremos viendo lo que sea. Y lo he hecho en el ámbito de acompañamiento en colegio, ¿eh? En tercera de la ESO. ¿Sabe que? Y los niños, si los niños a veces pues, se lo tragan al principio, después les cuesta más trabajo, pero al principio se lo tragan bien, o sea que no. Porque ellos, entre otras cosas, porque yo creo que los jóvenes, ¿no? De alguna manera, no son los que mejor saben juzgar la necesidad de la discreción. Entonces, bueno, pues ahí de alguna manera tenemos que ayudarles. Pero o sea, yo no les asusto al principio, ¿no? Porque si no parece que viene con trauma siempre, ¿no? Sino decir, pues la normalidad de la conversación, pues le explico esto. Pero sí que la confidencial, ¿no? Yo creo que es importante para que también podamos proponerle y animar a hacer materia de conversación de todo lo que viene, ¿no? Sin miedo. Es decir, como yo creo que también es abrir la puerta y decir, mira, el respeto profundo a la libertad del acompañado para expresar o callar, ¿no? Yo siempre les digo que lo que digan sea verdad, pero que no me lo tienen que contar todo, si no lo quieren contar, ¿sabes? Sino como que la base del acompañamiento o como las reglas del acompañamiento o de la conversación es invitarles a que puedan expresar la verdad. Eso no quiere decir que oculten cosas, pero que no se inventen la historia, ¿no? Como animarles a eso, y aún así se la inventan. Nos encontramos con momentos en los que sabemos perfectamente que nos están mintiendo. Y ahora lo vamos a ver un poquitín porque es otro de cómo intervenir ahí en los errores. Otro elemento es que es muy importante, es trabajar sobre lo expresado, nunca sobre lo supuesto, ¿vale? Cuando una relación de ayuda se desarrolla en un clima normal, hay un presupuesto básico, que es creer plenamente que el otro dice la verdad y tomarme en serio lo que dice para que pueda ganar en confianza el acompañado. En ocasiones podemos tener la sensación de que el acompañado no está expresando la verdad y a veces incluso lo sabemos. Este me está mintiendo porque yo tengo otros datos, ¿vale? No pasa nada, nosotros con cara de tonto escuchamos lo que nos está diciendo.
Y a veces es una situación delicada, ¿no? Es decir, pues, que dice, bueno, ¿qué hago con esto? A ver, lo primero es no tomar el engaño como una traición o algo en contra del acompañante. Este no se fía de mí, porque cuando nos ponemos ya a escucharnos a nosotros, en vez de escuchar lo que el acompañante me está diciendo, nos hemos perdido, ¿no? Así, ¿no? Está él o no puede narrar la verdad, o porque no puede con ella, pero necesita como el que la ayudemos a ello, o no es consciente todavía. O sea, lo que nosotros no podemos ni reñir, ni echarle en cara y porque me miente. No. Nosotros escuchamos estoicamente lo que nos está diciendo e intentamos, con cierta habilidad, traerlo a la luz, ¿no? Para que él pueda ir nombrando lo que realmente está, o para que se dé cuenta de qué es lo que le ha movido a mentir. Porque a veces lo importante, entonces, muchas veces es muy importante que nosotros tengamos claro que en el acompañamiento trabajamos con lo que expresan, no con lo que viven. A veces, porque la cuestión es ayudarles a que expresen lo que viven, pero lo que nosotros tenemos como materia es lo que ellos van expresando. Entre otras cosas, porque a veces es como ellos sienten que viven las cosas. ¿Me explico? Sí, a veces uno, ¿no? Ellos viven de una manera las cosas que a ti te sorprende, pero es su verdad. Aunque la realidad sea otra, pero es su verdad. Entonces, con eso es con lo que tú puedes hacer materia de conversación. Aunque tengamos que ir viendo cómo le vamos devolviendo que lo que percibimos o lo que otros perciben de él o de ella es otra cosa. ¿Vale? Y ahí los vamos ayudando. Pero el punto de partida es acoger lo que ellos nombran. Y yo puedo estar viendo 25 cosas más que la persona se tiene que trabajar, que la persona tiene que nombrar, que la persona tiene que sacar a luz, porque somos un poquito más, vamos por delante de ellos muchas veces, ¿no? Pero yo tengo que saber esperar al momento oportuno para que eso salga a la luz. Porque si no, primero, nos cargamos parte de la confianza y del proceso, ¿no? De que la persona sienta que puede expresarse delante nuestra. Y segundo, pues lo más importante, pues porque en el fondo nosotros tenemos que ayudar a que la persona se haga cargo de sí misma. Y si nosotros le vamos desmontando las historias sin que ella se entere, vamos suplantando su propio proceso de hacerse cargo de ello. A ver, uno de los peligros del acompañamiento es pensar que en una entrevista lo tenemos que solucionar todo. Si empezamos un proceso de acompañamiento, tenemos 1 año, 2 años o 3 años con la persona, y es acompañar la vida, es estar al lado de esa persona. Entonces, es ir viendo cómo va avanzando, caminando y dando paso. Entonces, no tenemos que acotarlo todo en una entrevista de acompañamiento ni en 2. Es decir, bueno, pues se van abriendo cauces, se van abriendo posibilidades. Hay que ir viendo, ¿no? De alguna manera, cuáles son los elementos que van saliendo en el acompañamiento y cuál va a ser el hilo conductor de lo que yo voy a ir trabajando y acompañando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que al principio, en los primeros acompañamientos, se nos abren muchas posibilidades y hay que ir acotando, decir, de todos estos temas, ¿por cuál voy a empezar? Con la persona. Y negociando con la propia persona cuál va a ser la materia de conversación, como si nos imaginamos un escenario, es como la figura fondo, ¿vale? O sea, tú tienes todo un escenario con 25.000 cosas y al final tú tienes una figura y un fondo que adorna toda esa figura. Pues eso es lo que tenemos que hacer en el acompañamiento. Va a haber 5 temas, pero hay uno que es donde pongo el foco. Y los otros están ahí y van a iluminar de alguna manera ese foco. Pero yo solo cojo uno, porque si no lo que hacemos es constantemente desperdigar a la persona, no centrarla. Entonces, al principio hay mucha conversación o mucho contenido que tú vas viendo por la relación familiar, los estudios, la parroquia, los amigos, como vas viendo toda su... Y al final vas como acotando y decir, bueno, ¿qué es lo que queremos? Pues eso es la finalidad del acompañamiento, marca, decir, mira, pues yo quiero este acompañamiento porque quiero decidir qué voy a estudiar. Entonces, pues, aunque a esto le afecte muchos de los elementos que tienen alrededor, que son los amigos, la familia, por la presión que le puedan generar o lo que sea. Pero es como ir poquito a poco poniendo el foco en algo, ¿vale? Que después lo podemos cambiar,
porque a lo mejor en el desarrollo del acompañamiento van saliendo otros temas, pero de primeras como hablando. Jesús. Soy yo, soy Laura. Ah, Laura, bueno. Bueno, Laura, yo decía antes que a mí me da un poco vergüenza hablarte a ti de esto, porque tú vas a sacar todos mis errores. Que ibas a ser tú, me puse muy contenta. Es que como estaba teniendo a los niños organizados y me conecta en silencio. Digo yo, madre mía, esta va a ser después el test de calidad de lo que digo es verdad o no. Estoy encantada de la vida, qué bien, qué bien. Lo dice porque como me acompañó unos años, me tengo el recuerdo, María? No, dilo bien aquí porque así este personaje se tranquiliza. En cuanto a lo que has dicho ahora, entonces me imagino que en un momento dado, lo que hay, o sea, no en la primera entrevista, entiendo que será más adelante, es cuando el acompañante tiene que preguntar al acompañado que ponga él el foco. O sea, el foco entiendo que lo pone el acompañado, pero después de que el acompañante ya haya visto una serie de cosas, sin que él, o sea, la pregunta es, o sea, si tú crees que elige una cosa y a lo mejor tú has pensado que es otra, es mejor que sea el acompañado el que elija, ¿no? O sea, siempre va a ser el que tenga la palabra él, ¿no? Sí, el acompañado es el protagonista del proceso. Distinto es que el acompañante puede iluminar eso, ¿no? Y le puede decir, o sea, yo escucho 3 temas y a lo mejor el acompañante elige uno que le puede resultar más fácil, ¿no? Y entonces yo, si creo que la materia gorda puede ir por otro camino, de devolverle. O sea, yo creo que hay mucha posibilidad de honestidad entre el acompañante y el acompañado, ¿no? Decir, mira, me sorprende que de todos estos temas tú estás nombrando y sin embargo yo que te he escuchado esto y esto, no sé si a lo mejor puede ser más importante que abordemos este tema. Y se lo propones tranquilamente. Y piénsatelo, mira a ver, ¿por qué no? Has nombrado esto, no. Por eso es muy importante recoger después el acompañamiento, porque vas haciendo síntesis de cuáles son los elementos que vas nombrando. Porque muchas veces la persona nombra. Y es la primera vez que lo está nombrando en el acompañamiento, pero no lo retiene tanto. Entonces, a veces al final del acompañamiento es bueno que le hagamos síntesis de lo que le hemos escuchado. Oye, mira, ¿no? Yo hoy te he escuchado esto y esto. Mira, a ver, ¿no? ¿Qué quieres que el siguiente acompañamiento andemos o por dónde, ¿no? ¿Qué te quiere llevar de reflexión en este tiempo o lo que sea? Si tú ves que lo que te está diciendo el acompañado es menos fuerte que otros elementos, pues con la anterioridad, fíjate, tú me has dicho esto y yo hubiese pensado a lo mejor que hubiese elegido, ¿no? Como materia de conversación esto, por esto y por esto y por esto. Piénsatelo, si quieres que cambiemos, si no, que te dice que no, pues tú esperas pacientemente y pues, tomas el tema que él te dice, pues mira, pues es verdad, pues no. Pues, normalmente, y yo lo puedo decir abiertamente, la persona acompañada es confiada y a veces de más. Y ese es el peligro. Que a veces está tan en tus manos que si tú le dices, vamos a hablar de esto, vale, pues si tú lo ves, ¿sabes? Entonces, por eso, pero es importante porque en el fondo estamos acompañando, construyendo, fortaleciendo a la persona en su camino, porque tú vas a desaparecer, ¿no? Yo te acompañé unos años y me fui. Y tú eres tú, ya has hecho tu vida, ¿no? Entonces, claro, al final, que la persona dependa de lo que tú le dices es muy peligroso. No porque sea malo, sino porque no ayudamos a crecer o a madurar a la persona. Y al final se tienen que enfrentar ellos solos con su propia vida, con sus problemáticas, con sus situaciones. Y eso, los religiosos que nos mueven mucho, pues sabemos que cuando vamos de un sitio para otro tenemos que saber dejar los caminos para que entre otro y lo haga de la misma manera. ¿Sabes? Cuando estáis más estable alguno, que a lo mejor podéis tener acompañamiento mucho, por eso a veces es bueno cambiar de acompañante, porque ayudamos a la persona a hacer. ¿Me explico? Sí, sí. Pero con normalidad. ¿Sabes? Todo con mucha normalidad. Más de la que nos imaginamos. ¿Vale? Ok, gracias. Nada. Y un tercer error dentro de lo que es la estructura, todavía estamos en la estructura, es cuando no acotamos adecuadamente los roles que el acompañante y el acompañado tienen. ¿Vale? Cuando no nos sabemos situar en el papel adecuado que hace viable o inviable el acompañamiento, ¿no? El acompañante no es un amigo más. Aunque nosotros tengamos que iniciar ciertos acompañamientos con un poquito como con cierto colegueo, pero tú no eres el amigo, ¿no? Sino que es una persona hermana que se ofrece desde el servicio encomendado o que busca, ¿no?
o que se busca a esa persona por su experiencia probada, ¿no? Para escuchar y ayudar en la búsqueda de Dios. El acompañante a veces es impuesto, o sea, te va a acompañar fulanito, y eso nos pasa, ¿no? Y a veces es elegido, ¿no? Y las dos cosas pueden ser buenas y las dos cosas tienen su peligro, ¿vale? El acompañante necesita ser acompañado, pero no en el momento del acompañamiento, ni con esa persona. Es que a veces, pues, a veces nos pasa, ¿verdad? Bueno, pues ya está. Aquí, los más jovencitos, si hay algo que chirría, podéis preguntar o decirme, o si no estáis de acuerdo con algo, ¿eh? Que esto no es palabra de Dios, esto es mi experiencia ¿no? O lo que yo he ido experimentando. Pero como he experimentado mucho y me he equivocado mucho, pues lo puedo decir con mucha tranquilidad. Y a veces pues también jugamos, ¿no? Entonces es bueno que sepamos, ¿no? Situarnos. Jesús Martín, que tú no eres jovencito, Jesús. Te estamos interrumpiendo un rato, pero... No, a mí no me importa, si Fernando lo permite. Bueno, a lo mejor es al final y no nos hemos enterado. No. No está dicho ni al principio ni al final. En cuanto a esto de los roles, ¿no? A mí me ha pasado varias veces ya que en un post-acompañamiento, es decir, pero no post-reunión, sino que ya dejo de ser acompañante de una persona, la relación se enrarece, ¿no? Que a mí me da igual, o sea, entiéndeme que a mí me da igual porque yo sé el rol que tengo durante el acompañamiento, pero como que la otra persona o no lo ha entendido o no sé, ¿sabes? Entonces el posterior a un acompañamiento se enrarece el ambiente, ¿no? En la relación entre las personas. Y no sé dónde puede estar el error que solamente he cometido yo. Cuando dices se enrarece, ¿a qué te refieres? Pues que a lo mejor, claro, a lo mejor porque se cuentan muchas cosas que demasiado distanciamiento, quizás, la palabra, ¿no? Que después de eso hay mucho distanciamiento. Es decir, que la relación que había previo al ser acompañante, al después del acompañamiento, ha cambiado y hay mucho más distanciamiento. Que sigo diciendo que no es por mí, porque a mí, bueno, pues yo sé lo que hay y lo que he hecho, sino pero que también me preocupa que la otra persona a lo mejor haya recibido o haya entendido mal el acompañamiento. Bueno, a ver, esto es muy... No sé si es normal o no lo que estoy diciendo o me pasa solamente. Vamos, puede pasar. A veces porque, bueno, es que depende, ¿sabes? Yo he podido experimentar, ¿no? Que la persona pone mucha distancia, que yo he puesto mucha distancia para que otra persona pueda entrar en ese acompañamiento y la persona pues no lo ha sabido entender o no lo ha sabido acoger, ¿vale? Ahí es muy importante cómo se cierre el acompañamiento y cómo se haga el tránsito, es decir, por qué tú desapareces y por qué tiene que entrar otra persona, ¿no? Porque a veces la persona puede estar viviendo cierto abandono. O sea, porque a lo mejor le cuesta mucho trabajo confiar, porque a lo mejor le cuesta mucho trabajo nombrarse a sí misma. O sea, que entonces lo ha conseguido contigo y ya de repente pues tú decides por lo que sea, o la parroquia decide por lo que sea, o el que tiene que cambiar de acompañante. Entonces a veces voy a decir, sí, ¿sabes? Como decir, por lo que a mí me ha costado, no sé, como cierto abandono, cierto que no se ha tenido en cuenta a ella. Entonces su reacción es como tomar esa distancia. No lo sé. Entonces, habría que ver un poquitín ahí exactamente quiénes son, qué ha pasado o cómo, pero todas esas cosas se pueden. Entonces es muy importante cómo se cierre o con que la persona se quede clarificada y por qué rompemos en este momento la relación de acompañante-acompañado o la conversación, pero no nuestras relaciones con las personas, ¿no? Y ahí tenemos que ser también muy firmes los acompañantes, porque a veces generamos muchas sin querer, ¿eh? O sea, esto después lo voy a ver en los errores de la relación, que hay unos pocos que nos quedamos muertos, pero en el fondo a veces generamos relaciones de dependencia. Y cuando la gente es muy jovencita, más, ¿no? Como que parece que es que ven a Dios contigo. O sea, pero eso nos pasa en los grupos de fe. O sea, grupos de catequesis que no vinculemos a Dios y a la Iglesia, no hemos evangelizado. Aunque tengamos 50 niños en catequesis. O sea, un grupo que sea un catequista y es un drama, lo hemos hecho mal. Y el catequista de puñetera pena. Lo siento, yo soy muy clara y Fernando me escucha muchas veces. Pero eso está mal. Y lo hacemos. Y lo hacemos porque en el fondo, para ser catequista, para ser acompañante, hay que estar muy equilibrada afectivamente y no buscar recompensas que no tenemos en otros espacios, en los acompañantes, en los acompañados ni en los grupos.
Y eso, pues con 25 años se vive de una manera y con 40 espero que de otra. El problema es cuando con 40 lo seguimos viendo como con 25. Entonces yo ya me echo a llorar. ¿Vale? Pero esto es así. Y lo vivimos. Entonces, flaco favor nos hacemos muchas veces los adultos cuando pasamos de un grupo a otro y sabemos que nos tenemos que ir y sabemos que tenemos que dejar, pero como a veces estamos más encantados en que nos miran a nosotros que a Dios, por eso no sé si habéis visto la última foto del PowerPoint, pero a mí me parece que es crucial. O sea, si nosotros no ponemos en el acompañamiento a la persona cara a cara con Cristo, no hemos hecho nada. Entretenernos, entretenerles y perder el tiempo. María, nos quedan 15 minutillos para que tú te controles más o menos el tiempo. Bueno, pues nada, que nos situemos rápidamente, porque hay otros elementos que son más importantes. Y si no, Fernando, controlame otro día, guapo, que es que tú también quieres como el acompañamiento, todo en unas charlas, no puede ser. A ver, la relación de acompañamiento es equiparable, pero no es simétrica. ¿Vale? O sea, tenemos la equiparabilidad de la dignidad de la persona, somos hijos y hermanos, hijos de Dios y hermanos en la fraternidad, pero no es una relación simétrica. Yo soy el acompañante y tú eres el acompañado. Eso no quiere decir que haya que poner poder, ni abuso, ni nada, pero sí que no estamos en el mismo lugar. Tú ahora mismo estás ofreciendo un servicio, la otra persona, el acompañado, está adquiriendo esa ayuda, ese servicio, esa escucha, ese espacio. ¿Vale? Y cada uno está en un camino diferente, en un momento diferente del camino. Entonces, bueno, pues yo voy a ofrecerte como acompañante mi capacidad, ¿no? Con mi experiencia, el recorrido que yo tengo en la fe y en la escucha que puedo hacer de los elementos de discernimiento que tú me vas ofreciendo, y el acompañante, pues de alguna manera va a recibir esa ayuda, y eso no es malo, o sea, las relaciones a veces pues, son simétricas o asimétricas, y en este sentido lo tenemos que tener un poquito, ¿no? O sea, no estamos en igual de condiciones cuando acompañamos a la persona, el acompañante y el acompañado, ¿vale? Aunque sea una relación equiparable entre los dos. Los errores de relación, hablaba antes de las dependencias, ¿no? Lo primero es no partir de la certeza de que el vínculo hay que crearlo. Porque tú acompañes a una persona, la confianza no se ha generado, ¿vale? Sino que tenemos que trabajarnos ese espacio, y eso es previo a otros temas que hacer, que es crear el vínculo, ¿vale? No podemos presuponer. Muchos acompañados inician una relación de acompañamiento basando su confianza en la comunidad en la que están y en algunas personas que han hablado bien del acompañante, pero no lo conocen. Entonces, claro, pues tú el vínculo no lo has creado, ¿no? Tú acompañas a una persona y la persona te ha podido elegir porque alguien le ha hablado bien de ti. Ah, pues mira, si quieres acompañamiento, busca a esta persona que te va a acompañar bien, no sé qué. O lo ha elegido por la propia estructura pastoral. Dice, oye, mira, tú eres el catequista y vas a acompañar a este grupo. Y de este grupo a este y a este. ¿Vale? Entonces, la confianza no está generada, ¿no? Y hay que crearla, ¿vale? Y a veces la confianza requiere tiempo y conocimiento, ¿no? De la persona, del acompañado, del acompañante, de las formas y maneras, ¿no? Pues porque hay gente que nos puede ser más fácil o más difícil generar esa confianza, ¿no? Es verdad que el establecimiento del vínculo depende de la capacidad de confiar que tenga el acompañado, ¿no? Pues venga, se adentre en esto creyendo que le va a hacer bien y que la persona con la que va a compartir le va a ayudar, y también pues que el acompañante sea capaz de suscitar esa confianza, ¿vale? Normalmente ayudan pues la acogida, la empatía, la calidez con cierta sobriedad, ¿no? La espontaneidad lúcida, no la visceral, ¿no? Es decir, bueno, para que sea como la naturalidad, ¿no? Yo creo que eso pues ayuda mucho. El tener cierta iniciativa el acompañante, ¿no? Como cierto cuidado, atención, o estar un poquito, ¿no? Como pendiente de algunos elementos para que la persona sienta, ¿no? Como que puede ir entrando en esa dinámica, aunque pueda motivar, ¿vale?
Otro error del acompañamiento es dejarse llevar por los propios sentimientos y emociones, ¿vale? Entonces confundimos al acompañado. Pues cuando no nos hacen caso, o lo que yo les digo no lo escuchan, o cuando nombran cosas que a mí me duelen o me molestan y entonces yo me siento, bueno, hay una cosa que en psicología se llama transferencia y contratransferencia, que a veces es muy complicada, ¿vale? Hay que manejarla sencillamente en el acompañamiento, pero a veces están poniendo en ti todo lo que no son capaces de decirle a su madre. A veces están poniendo en ti, no, y a veces nosotros nos enganchamos en situaciones porque no estamos conectados con nosotros mismos, ¿vale? Entonces, sí que creo que es importante. Hay una cosa muy importante en el acompañamiento que nos denota que algo está pasando en nosotros cuando nosotros nos escuchamos más a nosotros que a los acompañantes, a los acompañados, perdón, ¿vale? Y lo podéis experimentar. Hay veces que estáis muy bien con el acompañado, lo estáis escuchando y de repente os dais cuenta que algo está como excesivamente doliendo, molestando, ¿no? Y os genera ruido interior. Cuando algo me genera ruido interior y yo estoy escuchando más lo que a mí me pasa que lo que me está expresando el acompañado, bueno, pues eso nos da un dato, no nos asustemos, sino que nos da un dato de que, tengo que estar atento a salir de mí para acoger y escuchar realmente al acompañado, ¿vale? Bueno, eso se da a veces ellos como que ponen en nosotros cosas que no son nuestras, ni se las generamos nosotros, pero surgen, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos a esas sensaciones, a esas emociones que a veces es muy difícil, ¿no? Es decir, hay acompañados que nos cuestan mucho, y hay acompañados que nos encantan. Pues parémonos ahí también qué nos pasa, ¿no? Es decir, porque aunque nos cuesten mucho, primero saber por qué nos cuestan, si es por las características del acompañado o es porque toca con algo mío que a mí todavía me desestabiliza un poco. Entonces tiene salidas diferentes, una es verse, hay que revisar si, bueno, pues ahí seguimos con esa persona o no, pero no salir por salir, porque a veces que a ti te cuesta un poco el acompañado, a lo mejor tú lo puedes hacer bien con esa persona, porque puedes objetivar de otra manera, porque puedes, ¿no? El sujeto es subjetivo, entonces siempre ellos se van a enganchar en situaciones o en expresiones que a veces nosotros los podemos objetivar un poquito más. Y justamente cuando nos cuestan algo, pues somos un poco más sobrios, un poco más manteniendo esa distancia. Cuando nos encantan, a veces nos confundimos con ellos, nos fusionamos y entonces tenemos un problema ahí, ¿vale? A veces eso, pues somos agredidos por los acompañados o agredemos nosotros, ¿eh? Porque cuando a veces dicen alguna cosa, no, hombre, tú no puedes pensar eso. Digo que estos son ejemplos muy basiquitos, pero ¿cómo se te ocurre decir esto? Pero es que yo no me puedo creer que a estas alturas todavía estés pensando no sé qué. Pues, bueno, a veces en nuestra dinámica de la relación nos posicionamos o nos expresamos de alguna manera que podemos generar en ellos pues también bloqueos, o no solamente ellos hacia nosotros, sino nosotros hacia ellos, ¿no? Otra situación, otro error en la relación es el tema de la confrontación, ¿no? No saber confrontar a la persona o confrontarla mal, ¿vale? Cuando yo digo confrontar, a veces es objetivar a la persona, ¿vale? No es tener que reñirla, ¿no? Sino la confrontación está actuando constantemente en la relación, ¿no? Y a veces confrontar se confunde con reprochar, reñir, ¿no? Expresar juicio o dejar que eso nos invada a nosotros. Esto a veces es muy difícil, pero la confrontación es un contraste concientizador, es una objetivación de lo que se está escuchando y de lo que se está viviendo, ¿no? Y a veces bueno, siempre es necesario poder hacerlo. Lo que pasa es saber hacerlo o aprender, ¿no? Cómo hacerlo bien, ¿no? Con respeto, sabiendo, ¿no? Es decir, muchas veces es simplemente devolverle las mismas expresiones que la persona nos está diciendo, ¿no? Y con la pregunta de, bueno, pues esto te ayuda, no te ayuda, te hace bien, no te hace bien, ¿sabes? Que muchas veces es
poner en evidencia con sentido de responsabilidad y en el momento adecuado para cualquiera de las contradicciones o distorsiones o conductas no verbal que la persona está manifestando, ¿no? Y eso ayuda, ¿no? Como a desenmascarar aspectos que no se verbalizan con cierta claridad, ¿no? Pero que están ahí, ¿no? Por ejemplo, tú dices que estás muy contento con no sé qué, pero me lo estás diciendo como muy enfadado. No sé si estás contento o te enfadas. ¿Qué es lo que te pasa? O las dos cosas. Estás contento porque se da, pero te cabrea y esa alegría como un poquitín en esa línea. Claro, si él me dice eso, que está contento, no sé qué, y yo le digo, pues yo te veo enfadado. Y no le he devuelto lo anterior de, tú me dices que estás contento, pero yo percibo por tu cara que eso te enfada un poco. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cuál de los dos? O sea, a veces es tan fácil como devolverle la expresión verbal y lo que tú percibes en los gestos o lo que sea. ¿Vale? Si yo directamente le afirmo, si me está contando no sé qué, yo estoy contento de y yo le afirmo, es decir, pues yo lo que veo es que estás enfadado. Y no le he dado todo lo previo, he hecho la confrontación y es verdad, está enfadado, ¿no? Pero no le he dado la posibilidad de que él se dé cuenta de que de alguna manera él está enmascarando la situación. ¿Me hago entender? Eso, ¿vale? La confrontación es efectiva cuando hay suficiente confianza. Si no se ha creado el vínculo bien, que es de la relación, si no hay una confianza buena, adecuada, y confianza no es ganar en intimidad. Confianza es que la persona se fía de lo que tú le puedas decir y se fía de que lo que tú puedas recibir, ¿vale? Después habrá más o menos grado de intimidad en algunos elementos y todo eso, pero sí esa confianza permite que tú le puedas decir las cosas. Mira, yo siempre parto de una premisa y es que la verdad es digerible para todo el mundo, ¿vale? Pero hay que saberla ofrecer en el momento del acompañamiento. Y la confrontación pasa por esa verdad, ¿no? Como decir, bueno, la gente va a saber, pero tienes que también buscar el momento oportuno. Y a veces es mejor esperar al siguiente acompañamiento, incluso iniciar el siguiente acompañamiento con esa confrontación, ¿no? Uy, pues el otro día terminamos hablando de no sé qué, ¿no? Tú me decías que te ibas no sé cómo, y después yo me quedo pensando, y a mí, no sé por qué, yo percibía que estabas enfadado, que estabas no sé cómo, porque con cierta distancia también son capaces de percibir de manera diferente o de asumir de manera diferente la propia confrontación, ¿vale? Eso. Otro error es el dar consejos y soluciones, ¿vale? Cuando nosotros, pues ya está, yo ya te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Que yo, que ya lo he vivido, y encima hablamos de nosotros, o sea, cuando en el acompañante ocupa más espacio que el acompañado, error. Cuando habla más el acompañante que el acompañado, error. Porque a veces se lo ponemos fácil. Y es que como justamente a él le cuesta nombrarse, pues claro, ya te lo digo yo para que tú lo elabores, pero eso está mal, ¿vale? Entonces, en el acompañamiento muchas veces no hay que dar soluciones, hay que buscar junto con la otra persona qué es lo que, por dónde quiere seguir caminando y por dónde no quiere seguir avanzando, dando pasos en el camino. Para esto es muy importante la escucha, ¿no? Y en la escucha nos jugamos mucho. Y a veces esta es la mayor causa de que la gente abandone los acompañamientos porque no se sienten escuchados, ¿no? Dice, ¿no? O no se sienten como entendidos. Aunque el adolescente de hoy, su premisa es que tú no me entiendes. No, yo no te entiendo. Yo muchas veces me dicen que tú no me entiendes. ¿Y tú te entiendes tú? Y digo, pues, entonces yo le digo, bueno, pues ayúdame a que te entiendas. Tú ayúdame a que yo te entienda. Venga, explícame un poquito mejor. Sí. Entonces, está claro que ahí es un tema importante, ¿no? Normalmente es bueno, o sea, caemos en el error de ir o por delante o por detrás o en otra dirección. Esos son los tres errores de dar consejos y soluciones. El que vamos a ir por delante, entonces pues, si vamos por delante es la tendencia abusiva de marcar lo que el acompañado tiene que hacer y debe pensar, ¿no?
tú ya deberías de haber pasado esta crisis, tú ya, ¿no? O que tú tienes que hacer, ¿no? Se marcan los ritmos sin contar con él o se cae en la trampa de etiquetar a la persona, ¿vale? Y por delante genera el peligro de empujar a veces en falso, ¿no? Y dar salidas en falso huidas hacia adelante en falso de los procesos o de las decisiones que se tienen que tomar. Y se impide el avance en sí y a veces el acompañante es el que nos está enterando de que está como agilizando o ayudando a que avance, a que dé paso en falso la persona. Y por detrás consiste en reaccionar cuando ya la persona no está ahí. Y eso también nos pasa muchas veces, ¿no? Reprochar o forzar la atención en aspectos que ya están superados. Entonces le generamos retrocesos a las propias personas, ¿no? A veces eso, ¿no? Pues es cuando los acompañados expresan no haberse sentido, no haberse sentido entendido, ¿no? Y decir, no, mira, no, que yo no estoy ahí. Lo que pasa es que a veces es más fácil que el acompañado te lo exprese, y a veces se quedan tan sorprendidos que no se atreven a decírtelo. Y el error de ir por otro lado, ese ya es el peor de todo, ¿vale? Es el que no te estás enterando de dónde está la persona. Y también nos pasa a veces, ¿no? Cuando no se escucha activamente y enseguida el acompañante, pues nos disponemos a dirigir la conversación por los derroteros que yo creo que son los adecuados, ¿no? Cuando se toma la postura de interceder en el discurso del acompañado con preguntas rápidas, tratando de pillarlo, ¿no? Como, a veces uno de los peligros del acompañamiento es engancharnos siempre en lo último que la persona dice, ¿no? Entonces, le vamos haciendo preguntas y le generamos dispersión en el diálogo, porque él va narrando su historia o lo que está nombrando, y esto tú como no sé cuándo, y cuando te empiezas a responder a eso, que a lo mejor le preguntamos sobre eso, y cuando te empiezas a responder a eso, le preguntas, a veces tenemos que saber, adiós, José Luis, tenemos que saber cómo escuchar el discurso, repetir lo que hemos escuchado a la persona y con ella seguir avanzando, ¿no? Es decir, porque a veces necesitamos saber mucho. O sea, una de las cosas que es un peligro en el acompañamiento es querer enterarnos de todo el primer día. Y el segundo y el tercero, o la curiosidad es muy peligroso, no porque sea malo, ¿no? Sino porque en el fondo a veces nos hace ofrecer tantas preguntas que distraemos a la persona de lo que nos quiere narrar. El acompañamiento es muy básico, es escuchar lo que hoy me dice y con eso avanzar hacia adelante, ¿no? Poderle proponer algún tipo de pregunta, tarea que le concientice en aquello que está expresando para que en el siguiente acompañamiento podamos hacer conversación de ello. Una cosa que pone muy nerviosa en el acompañamiento es el silencio. Cuando el acompañado llega y se calla. Y tú dices, ¿qué narices estoy haciendo esto? ¿Qué está pasando? María, yo no puedo meter presión, ¿vale? Pero nos quedan 5 minutos. Vale. Pues nada, toda la presión es que si alguien quiere reaccionar, que reaccione. Acabo con esto del silencio concientizador, que es importante. Lo que queda, os lo leéis, que queda un folio por lo menos, ¿vale? Y lo que no, pues me preguntáis o me llamáis por teléfono o me escribís, que es que me da exactamente igual. La cuestión es, a veces el silencio hay que sostenerlo, ¿vale? Nos pone muy nerviosos a los acompañantes porque no sabemos a qué responden. Si la persona es que no tiene más nada que decir, si no sabe por dónde, pero a veces aguantar un poquito el silencio puede provocar dos cosas. La primera y más importante es que la persona se esté enterando de lo que ha ido diciendo y entonces necesite como, espérate, callar y escucharse por dentro. Y la segunda, ¿no? Pues que ayuda como a elaborar el siguiente movimiento, ¿vale? A veces el silencio es como, venga. A veces preguntar excesivamente rápido
haces que la persona no se entere de lo que estaba nombrando y le provocas como bueno, pues seguir avanzando sin más. Y a veces hay que articular hasta cuándo es el silencio oportuno, cuando tú dices, bueno, pues que aquí ya no hay mucho más. A veces, cuando ha habido cierto silencio, puede ser bueno que dejado un minutito, tú le puedes decir, ¿no? Estás como acogiendo lo que te escuchas, ¿no? Hay algo más que quieras decir, como generar, darle valor a ese silencio, no sin más, ¿no? Pero a veces nos pone muy nerviosos los acompañantes porque creemos que no sabemos, y cuando no tengamos la pregunta en la cabeza, como decir, ¿y ahora por dónde sigo? No pasa nada, dejar el silencio. A la gente joven le pone muy nerviosa, porque la gente joven de hoy día le cuesta el silencio. Entonces, ¿no? O como cuando llegan al acompañamiento, yo en tercero de la ESO, o en cuarto de la ESO, es muy divertido, porque llega y dice, bueno, ¿tú qué me vas a contar tú a mí? ¿Qué me vas a decir yo? No, si yo no voy a hablar, vas a hablar tú. Sí, venga, pues yo no voy a hablar de mí. Entonces, si además encima generamos ciertos silencios, pues los jóvenes le entra sarpullido seguro. Entonces, dependiendo de la edad de quien tú tengas, pues el silencio lo tendrás que sostener para todo eso, o el silencio lo tienes que suplir y poner tú alguna pregunta que a la persona lo ponga en situación de poder compartir o seguir hablando, porque a lo mejor es que no sabe por dónde seguir. ¿Vale? Bueno, pues no lo sé si ha ayudado mucho o no, pero está todo escrito, o sea que lo tenéis, que no hay ningún secreto en esto. Si alguien quiere preguntar algo o reaccionar en algo, además de Jesús, que tiene tan monopolizado ese micro, solo funciona tu micro, Jesús, por favor. Pero bueno, si alguien quiere preguntarme algo o reaccionar a algo de la charla, por favor, decídmelo. Eso. Si alguien quiere que lo haga él primero. Una pregunta muy rápida y a lo mejor, en los tiempos que corren, el espacio del acompañamiento, ¿cuál debe ser? Porque también entiendo a lo mejor que depende de la edad del chaval acompañado. Yo últimamente estoy acompañando en mi casa, es decir, está viniendo una persona a mi casa a ser acompañada. Claro, en determinadas edades, sabes por dónde voy, ¿no? O sea, ahora que todo tiene que ser visible, que todo, por los... Bueno, ya que esto es agotador ahora, ¿vale? Claro, por eso, y es que o sea, es jugar el espacio de intimidad con al mismo tiempo pero es, no sé. Mira, se juega mucho. Se juega mucho la intimidad, la comodidad, la normalidad y que ahora lo ponen cada vez más complicado. Es decir, legalmente tiene que ser un sitio visible, ¿vale? Yo no me meto en eso, ¿vale? Porque además visible, cuando ahora hay acompañamiento online, o sea, ya muérete, eso sí que no es visible, ¿sabes? Pero bueno, hay y puede haber abuso igual, ¿sabes? Que esto es un tema. A ver, yo soy partidaria de que el acompañamiento tiene que ser en el sitio donde la persona más cómoda se pueda encontrar, ¿vale? Entonces, es verdad que objetivamente, si está enmarcado dentro del ámbito parroquial, pues si hay un lugar adecuado en la parroquia, pues que sea ahí. Es verdad que a veces por horario, por comodidad, por distancia, pues uno dice, mira, si quieres puedes venirte a mi casa, ¿no? Y entiendo que hay testigos, aunque no estén delante, pero que hay más gente. Normalmente también habrá que calibrarlo. Si la persona puede ser más compleja, pues cúbrete las espaldas. Si la persona es más normal, pues te dice, mira, no hay, ¿no? Como que alguien sea también un poco testigo, consciente de que eso se está dando así, el párroco, el coordinador de pastorado, oye, mira, que yo estoy acompañando a esa persona en mi casa, no como por que eso está ahí. Pero normalmente es como un espacio que permita la intimidad, el silencio, el poder escuchar bien y que sea un espacio cómodo, ¿no? En los colegios pues se hace también, claro, no es lo mismo acompañar a menores que acompañar a adultos, entonces eso es muy complejo, ¿vale? Pero bueno, yo no soy tampoco ni abogada, ni policía, ni ¿sabes? Y a veces pues posiblemente habré metido la pata con cosas, porque además, bueno, pues yo he sido orientadora de un colegio, ¿no? Y durante mucho tiempo orientación no tenía ventana. Y te metes sola con una persona en el despacho de orientación y abordas ciertos temas, ¿no? Pues hasta que si te quieren buscar las vueltas te las buscan y si no, no. Y digo, que eso es así. Normalmente todo lo que pueda evitar, mejor. Pero el espacio es el idóneo para la persona que va a ser acompañada, en comodidad también y con lucidez.
No, o sea, no solamente donde quiera la persona acompañada, sino donde objetivamente sintamos que forma parte de la estructura también parroquial y puede ser bueno. Begoña. Que sí, yo quería preguntar, una vez que tú sabes que has hecho un error, ¿qué aconsejas? Pues nada, vivirlo con mucha normalidad y naturalidad y decir, bueno, en esto me he equivocado. ¿Por qué me he equivocado? O sea, ¿qué es lo que me ha generado el error? Y como tienes la opción de cuál es lo adecuado, pues ponerte a hacer lo adecuado. No nos podemos, o sea, nos equivocamos, o sea, no nos vamos a equivocar, no nos equivocamos. Y yo me sigo equivocando, decíamos, yo he sido formadora, acompaño a gente y me sigo equivocando. La cuestión es, si el problema aquí es ser consciente para lo antes posible poder reconducir la situación. Ya está. Lo peor que hay, lo que sí que te digo que no hagas nunca es esconderlo o no escucharlo. Es decir, si lo has cometido, no pasa nada. No pasa nada. La cuestión es, entérate y la siguiente vez intenta que no surja. Pero como hay errores que son connaturales a nosotros, ¿no? Los que somos propositivos, los que somos cuidadosos, los que somos protectores, pues, tenemos que estar. Entonces, pues estar atenta a cuáles pueden ser tus errores para estar un poco, pero que no te bloqueen, que no te hagan rígida, que no te hagan perder parte de lo que es tu manera bonita de acompañar, porque a veces también, pues al principio nos ponemos, ay, ahora tengo que hacerlo todo así y parecemos máquinas y queda artificial, sino con naturalidad, pues saber que estás en el camino y que vas a intentar constantemente hacerlo lo mejor posible. Cuando uno sabe qué es lo que no hay que hacer, evitarlo. Y cuando lo hacemos, pues darnos cuenta y decir, bueno, pues la siguiente vez mejor. Vale, muchas gracias. De nada. Te puedes equivocar tranquilamente. ¿Alguno más? ¿Alguna más? Pues... Uy, sí, aquí alguien, Lucinda, creo, sí. Hola. Hola. María. Pues mira, yo es que acabo de empezar de acompañamiento con alguien, vamos, voy a tener ahora la segunda reunión. ¿Entrevista? Y estoy muy perdida. Nada, seguro que no. Menos de lo que te imaginas. Y entonces yo te quería preguntar si tú así al principio crees que es mejor como que dejarle hablar mucho o como intentar ya ir como con algo más pensado, proponer como vamos a llevar por aquí la charla. Mira, vamos a ver. Tú has empezado con una persona, ¿por qué? Digo, sitúame un poquitín. Bueno, ¿Es de tu grupo pues, de catequesis? ¿Porque la persona te lo ha pedido? Sí. ¿De qué edad es? Porque te lo respondo rápido. Pues esta persona tiene 23 y yo soy la animadora de su comunidad. Vale. Y entonces, bueno, pues cuando expuso el proyecto personal, pues sintió como, yo creo, como que le gustó lo que le dije y me pidió que si podía ser su acompañante y él nunca ha tenido acompañante antes tampoco. Vale. Pues lo primero que tienes que hacer, y al principio lo tienes que dejar hablar, es enterarte de qué le pasa a la persona, o sea, el proyecto, la situación pues, familiar, de estudio, de trabajo, de lo que sea. O sea, adquirir los datos que te puedan permitir decir, bueno, ¿qué te hace pedir el acompañamiento? Y puedes hablar directamente con él en la segunda entrevista. Oye, mira, hemos empezado. ¿Tú para qué quieres el acompañamiento? ¿Qué te ha movido a pedir el acompañamiento? ¿Desde dónde quieres, no, ser acompañado? Entonces, sí que puedes perfectamente dejarlo que al principio sea él quien te vaya dando, o ella quien te vaya dando datos de su situación, ¿no? Hay como 3 o 4 entrevistas que a lo mejor se puede hacer como no en el mes, sino las 3 primeras semanas que da con la persona o cada 15 días, que es lo que llamamos el marco preformativo, ¿no? Es decir, hay un previo al acompañamiento que es situarte con la persona y eso es necesario, ¿no? Tú no puedes acompañar y a partir de ahí, pues con la persona decir, oye, mira, llevamos 2 encuentros, yo te he escuchado esto, ¿hay alguna cosa más que tú me quieras compartir para que yo sepa o conozca? ¿O podemos ir como adentrándonos en la materia del acompañamiento? Que lo que quiere acompañar, porque a veces si es acompañar simplemente la vida en general, pues irle poniendo, decir, bueno, pues acompañamos la oración, acompañamos el compromiso de la fe, ¿qué queremos acompañar? Vale, muchas gracias. De nada. Y con personas de 23 años es fácil. Digo, es fácil, a no ser que la persona sea muy complicada. Es decir,
que no es como los adolescentes, que es más complicado. Es decir, que puedes hacer la conversación abiertamente, sin miedo, y incluso diciendo, mira, yo también en la primera vez me tengo que situar contigo, pues porque... Sí, eso lo sabe el pobre. Pues ya está. No, oye, el pobre o el rico, o tú, la riqueza que tú tienes, que a veces no... Que a veces como tenemos visualizados acompañantes como muy experimentados, creemos que empezar es como muy... Y no, a veces es maravilloso que te atrevas a hacerlo, lo harás bien y poquito a poco irás descubriendo por dónde, cómo y de qué manera. Porque es acompañar, es ir al lado. O sea, y él te lo va a ir marcando también, seguro. Muchas gracias. De nada. María, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por el cariño. Pues y me decía que si habías ayudado, yo creo que sí me has dicho un montón de cosas. Se nota la experiencia y el cariño que pones en el acompañamiento, ¿no? Que sea un... Sí. Me va la vida en ello. Sí, se nota. Y Así que la que gente pueda aprender también. 1.000.000 de gracias. Pues nada, yo también pues agradecida porque, aunque no lo creáis, a mí me recuerda mis errores esto, ¿sabes? Y me hace decir, joder, María, que tú te has metido la pata, ¿no? Entonces, bueno, pues repasar todas estas cosas pues también a mí me ayuda a actualizarme un poquito más. Mira, yo le voy a mandar ahora a Fernando el texto escrito y, bueno, pues tú ya, Fernando, consideras lo que tienes que hacer con ello y lo que pueda ser mejor para este grupo formativo que habéis generado, que no sé muy bien lo que está estipulado, ¿vale? Pero bueno, y abiertamente, yo lo digo y lo digo de corazón, quien quiera alguna cosa en algún momento, pues si Fernando da permiso, me podéis escribir, o me podéis llamar. Si tú te dejas. Yo me dejo, yo lo que pueda aportar y colaborar lo hago, ¿vale? Muy bien. Pues nada, María, muchísimas gracias. Pues de nada, que tengáis buen sábado. Yo me voy a trabajar ahora, así que entro a las 2:30 a trabajar. Así que nada, me acordaré esta tarde cuando esté haciendo el acompañamiento con alguno de los míos, de mis residentes.